Hola, ¿qué tal? Buenas a todas otra vez. Si recordáis, hace un par de días subí un vídeo en el que comentaba una propuesta que hacían para, bueno, reformar el sistema monetario de una manera sencilla, rápida y sin perjudicar demasiado a nadie. Pues bien, después de hacer ese vídeo, uno siempre se da cuenta de las cosas que no entiende menos y me he dedicado a estudiar un poco más cómo funcionan la herramienta más importante de política monetaria que tiene el Banco Central ahora mismo, que son los tipos de interés. Pues yo no me quedaba muy claro qué eran los tipos de interés, esos positivos o negativos, tenía algunas dudas y lo he estado mirando y ahora ya por fin lo he entendido. Entonces os lo voy a contar rápidamente. Había una cuestión fundamental, que es que hay varios tipos de interés que fija el Banco Central y nunca me había parado a pensarlo de esa manera tan, o por lo menos hace mucho que lo había pensado igual y se me olvidó. La cuestión es la siguiente, recordad que teníamos por aquí, a ver si puedo dibujar, bien, sí puedo dibujar, perfecto. Teníamos por aquí, estas son las personas y las empresas y los gobiernos en general, todo el mundo normal. Em, y utilizamos tanto dinero en efectivo como dinero bancario, ¿no? Que es este que tenemos en nuestras cuentas. Este dinero bancario es un pasivo de los bancos, estos son todos los bancos privados, BBVA, Santander, Bankia, etcétera. Y entre ellos, al final del día, tenían que intercambiar pues, las diferencias de transacciones que hay entre un banco y otro, las tenían que intercambiar en forma de activos, ¿no? Pues si sale al final 1.000.000 de euros del banco A al banco B, el banco A tiene que pasarle 1.000.000 de euros en activos al banco B. Pues bien, esos activos que utilizaban eran otro tipo de dinero, este dinero interbancario, reservas del Banco Central. Pues bien, este dinero interbancario de reservas del Banco Central es creado por el Banco Central, en este caso está por aquí. eh, Aquí, bueno, eso nada, lo crea el Banco Central básicamente, libre de deuda, lo crea cuando él considera la cantidad que considera. Y básicamente los bancos necesitan una cantidad bastante pequeña comparado al número de pasivos que tienen, o sea, tienen muchos más pasivos de estos que reservas del Banco Central. Recordad que estamos en un sistema de reservas fraccionario, en el sentido de que, bueno, no hay ningún límite a la cantidad de dinero bancario que pueden crear los bancos y la cantidad de reservas que necesitan es realmente pequeña porque, bueno, pues porque solo tienen que hacer frente a esas diferencias de flujos que hay entre unos bancos y otros. Como cada vez los bancos son más grandes y son menos, hay menos diferencias que tienen que hacer frente, por lo tanto menos necesidad de tener de este tipo de reservas. Y como cada vez se usa menos el efectivo, pues tampoco tienen que tener estas reservas, que por cierto se pueden cambiar por efectivo, ¿vale? Tienen este circuito, es un doble circuito, pueden cambiarlas siempre que quieran por efectivo y viceversa. Em, entonces, digamos que básicamente esta cantidad de reservas es muy, muy, muy pequeño comparado con la cantidad de dinero bancario que hay, o por lo menos en ciertos momentos es muy pequeño. En los momentos de expansión económica, la cantidad de reservas es mucho más grande que la cantidad de dinero bancario es mucho más grande que la cantidad de reservas, pero en momentos como el nuestro, como el que estamos ahora de contracción de la economía, las reservas vuelven a suponer un porcentaje interesante. O sea que, bueno, básicamente, eh, bueno, que necesitan una cantidad de reservas, pero que no están, eso no define la cantidad total de dinero que pueden crear. No es esto del coeficiente de caja de multiplicador, que eso es un modelo erróneo. Pues bien, el Banco Central tiene aquí su política monetaria. Como él crea este tipo de dinero de reservas interbancarias del Banco Central, pues de alguna manera puede decidir cómo lo crea y tal. Por ejemplo, ¿qué hace en este caso? Bueno, todos los bancos están obligados a mantener estas reservas en su cuenta del Banco Central, ¿vale? Tienen que tenerlo en el Banco Central. Y segundo, ¿este dinero cómo se crea? Pues en base a deuda. Es un dinero en base a deuda también, ¿vale? Aunque es una deuda con el Banco Central presta este dinero a los bancos. Es decir, ahí va a haber un tipo de interés, porque si el Banco Central presta dinero a los bancos privados, pues les va a cobrar un pequeño porcentaje, o grande, por ese dinero que les ha creado. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Pues prestar, pues con este dinero bancario que luego pueden crear, gracias a tener esa cantidad mínima de reservas, pues sacar suficiente beneficio como para poder hacer frente al interés que le tiene que pagar el Banco Central y además obtener ellos, pues hacer frente a todos sus costes y obtener ellos un beneficio. Entonces, en principio, como necesitan pocas reservas, no es mucho el coste que tienen que asumir por pedirlo prestado, y ellos son capaces de generar beneficios, no, normalmente eran capaces de suficientes para hacer frente a esos intereses. Es decir, pues si el Banco Santander necesitamos 1.000.000, necesitamos pues 1.000 euros en reservas más. Es una cantidad ridícula, evidentemente, pero bueno, 1.000.000 de euros en reservas más, por ser un poco más realistas. Se lo pide el Banco Central y el Banco Central le dice, vale, pues de aquí a 2 años o lo que sea, me lo tienes que devolver 1.000.000, 1.000.000 y 1.005.000.
¿sabes? Un poquito más. Ese 5.000 pues sería el tipo de interés que le está cobrando, que en este caso sería del 0, algo por ciento. Pero en general los bancos privados tienen que conseguir hacer un beneficio para poder hacer frente a ese pago de intereses frente al Banco Central. Claro, este circuito de reservas del Banco Central es un circuito cerrado, no se mezcla con este dinero bancario. O sea, los bancos aquí pueden hacer beneficios con este tipo de dinero, pero estoy pensando que esos beneficios que hagan aquí no tienen por qué reflejarse en que aumente su cantidad de reservas. Entonces, esto va a ser un poco complicado de devolver. Por lo tanto, yo creo que están todos los bancos en general obligados a seguir siempre prestando reservas. Siempre pedir prestadas reservas del Banco Central, en general, para ir haciendo frente a los pagos de los intereses anteriores, pero y en general a intentar conseguir reservas, o sea, conseguir que el dinero fluya de otros bancos al suyo, ¿no? Lo importante aquí es lo siguiente, que el Banco Central le pone un precio al dinero de las reservas del Banco Central y este precio los bancos privados nos lo trasladan a nosotros. Si ellos les ponen un precio alto por sus reservas, ellos tienen que ponernos un precio alto a nosotros por los préstamos que concedemos para que la diferencia entre lo que el interés que nos cobran a nosotros y el interés que tienen que pagar el Banco Central, esa diferencia sea positiva. Ellos quieren cobrarnos a nosotros un poquito más de lo que le cobra el Banco Central, si no, no harían ningún tipo de beneficio. Y por otro lado, hay una cuestión interesante más, que esta policy rate que está aquí es otro tipo de interés diferente. O sea, no tendría sentido que el Banco Central creara reservas en forma de préstamos y que les pagara a los bancos por conseguir esas reservas, por endeudarse con esas reservas. O sea, ese tipo de interés tiene que ser siempre positivo, porque los bancos siempre tendrán que pagar algo por las reservas que le piden al Banco Central, porque si no pedirían infinitas reservas y no tendría sentido la cosa. Pues bien, aunque es verdad que ahora mismo estamos en tipos de interés muy, muy bajos, cercanos a cero, ¿vale? Los bancos privados casi no pagan nada por las reservas del Banco Central que tienen y que han pedido prestadas al Banco Central. Pero lo que sí que tienen, tienen también que hacer frente a los bancos es a el tipo de interés que tiene el dinero que tienen ahí depositado. O sea, además del tipo de interés de pedir prestado las reservas, hay siempre un interés que no solía ser positivo por tener tu dinero quieto en el Banco Central. En general, si tú tienes tu dinero quieto en algún sitio, te solían dar un interés positivo por tenerlo ahí, ¿no? Eso es el tipo de interés pues, que se cobra a los depósitos, ¿vale? A lo que está ahí quieto, por tener el dinero quieto. Vale, pues ese tipo de interés de tener el dinero quieto hoy en día es negativo, lo cual ¿qué quiere decir? Que en vez de ser el Banco Central que le está pagando a los bancos privados algo por el tener el dinero en el Banco Central, en vez de tenerlo en efectivo, en vez de tenerlo invertido por ahí de alguna manera, eh, ahora es negativo, lo que quiere decir que ahora también los bancos tienen que pagar un poco al Banco Central por tener el dinero quieto en el Banco Central. Es decir, estamos poniendo un incentivo a los bancos para que ese dinero, esas reservas del Banco Central las conviertan en efectivo o las inviertan o cosas de esas. Entonces esto es interesante. Claro, antes los bancos privados se les cobraba por pedir, se les cobraba un tipo de interés bastante alto, por ejemplo, se les cobraba un 3% por pedir prestadas reservas y por tenerlas quietas en el Banco Central se les devolvía un 2%. O sea, los dos tipos de interés son positivos porque esto es una deuda que tienen los bancos privados con el Banco Central y esto es un interés que le da el Banco Central a los bancos privados por tener el dinero en el Banco Central. ¿Vale? ¿Y esto en qué se refleja el primero? En el precio, en lo que nos cuesta a nosotros endeudarnos, el coste de pedir prestado, vamos a ponerlo por aquí, coste de pedir prestado. Y esto otro ¿en qué se refleja este de abajo? Pues se refleja en los intereses que se le pagan a los ahorradores. O sea, tú por tener dinero, ¿cuánto te dan por tener quieto el dinero en algún sitio? Bueno, creo que queda clara la idea, ¿no? Esto es lo que te dan por tener dinero en un sitio. Vale. Pues ahora lo que pasa es que el Banco Central ha bajado este tipo de interés al 0, algo, o sea, esto ya no sé en qué está, pero casi no le cobran nada a los bancos por conseguir nuevas reservas, se lo ponen muy, muy fácil, pero este se pone negativo. Este se pone, por ejemplo, menos 0,25 en Suecia, ¿no? Suecia, Dinamarca, algunos países en la Unión Europea o Japón o lo que sea, tienen tipos de interés negativos. Entonces, realmente la diferencia, o sea, los bancos centrales estaban pidiendo prestado al 3 y luego recibían de vuelta un 2, tenían que hacer frente a un 1%, que era lo que tenían que obtener ellos de beneficio y hacer frente con sus beneficios. O sea,
pedían prestado al 3%, o sea, se comprometían a devolver un 3% de las reservas, pero les daban un 2% de interés por tenerlas ahí quietas. Entonces, este 1% es el coste que tenían ellos. El 1% de todas las reservas es el coste que tenían que hacer frente y que lo obtenían a partir de prestarnos dinero a nosotros y hacer un beneficio con eso. Ahora mismo el coste sigue siendo muy parecido, ¿vale? No ha cambiado. O sea, ahora casi no pagan nada por pedir prestado y pagan un poquito por tenerlo ahí quieto. El coste es más o menos parecido, ¿vale? O sea, que tiene sentido este tipo de interés negativo, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido más o menos. Sí que es cierto que hay una cosa que yo todavía no entiendo muy bien, es que cómo se convierten en las reservas del Banco Central, o sea, cómo se convierten los intereses que nosotros pagamos por nuestro dinero, que los pagamos con dinero bancario, cómo se convierten esos en nuevas reservas. Hay algo que no entiendo muy bien, porque esto debería ser un circuito cerrado y bueno, tengo ahí algunas dudas, pero es lo de menos. Como siempre estos temas son complicados y hasta que no te pones con algo no te das cuenta de lo que no sabes después. Y aquí más adelante decía una cosa muy interesante, decía que el hecho de que exista el dinero en efectivo, que es un dinero que te da 0% de interés, o sea, no te cobra nada nadie por tener efectivo en tu casa, hace que no podamos bajar este tipo de interés por debajo más o menos del 1%. ¿Por qué esta cantidad? Bueno, fijaros que estos dos eran dineros intercambiables entre sí, las reservas del Banco Central y el dinero en efectivo. Entonces, los bancos prefieren tener reservas del Banco Central porque es un activo digital y mucho más cómodo y fácil para intercambiar entre sí que tener dinero en efectivo y andar con furgonetas de Prosegur de un banco a otro cada vez que al final del día tienen que saldar cuentas entre sí, ¿no? O sea, el efectivo tiene unos costes de gestión que suponen más o menos el 1% de la cantidad de efectivo que tienes. Si tienes 1.000.000 de euros, tienes que pagar en mantenerlo, bueno, el 1% de 1.000.000 es... Ay, qué mal estoy con los números. 10.000 euros. Vale, pues si tienes 1.000.000 de euros, te cuesta 10.000 euros anuales mantenerlos seguros, ¿vale? Tener garantías de que estás seguros o transportarlos, etc. Entonces, claro, ¿por qué los bancos van a... Los bancos no... Si tú les cobras demasiado por tener dinero quieto en el Banco Central en forma de reservas, lo que van a hacer es convertirlo todo en dinero en efectivo y así ahorrarse esos costes. Por eso que dice que mientras exista el dinero en efectivo, no va a ser posible bajar estos tipos de interés más del 1%. ¿Vale? Es un límite más o menos a ojo por lo que cuesta tener el dinero en efectivo en vez de... O sea, es el valor que aporta el dinero digital en general. Es un 1% que te ahorras. Vale. Otra cosa interesante que comentaban es que si introducimos un dinero digital creado por el Banco Central, esta e-krona, es un dinero digital libre de deuda como un efectivo digital, de repente hay un competidor perfecto a las reservas del Banco Central, que es este dinero este dinero digital, efectivo digital del Banco Central, que tampoco daría ningún tipo de interés. ¿Vale? Sería igual que el efectivo, solo que a nivel digital. Y no tendría este coste del 1%, porque no costaría nada, a nivel de seguridad no te requería tener ni cajas fuertes, ni personal de seguridad, ni furgonetas blindadas, ni cosas de esas. Entonces, habría un competidor al dinero, a las reservas, y lo que haría imposible, si aquí ponemos en este tipo de dinero un 0% de interés, haría imposible que tuviéramos esta herramienta de política monetaria, de poner tipos de interés negativos. De hecho, más adelante en el vídeo, dice que es absurdo tener estos dos circuitos porque serían al final lo mismo. Los bancos ya no necesitarían un dinero digital, efectivo digital solo para ellos, sino que realmente lo único que estamos haciendo es convertir este dinero digital en un dinero que todo el mundo puede utilizar. En este de aquí, los bancos privados saldarían sus cuentas con ese mismo dinero. Es decir, haríamos un único circuito, como se comenta más adelante, me parece. A ver si lo veo por aquí. Aquí está. O sea que uniríamos esto y crearíamos un dinero digital del Banco Central con interés cero, que utilizarían también los bancos para saldar sus cuentas entre sí. Vale. En otro vídeo comentaré otra cuestión interesante con respecto a esta cuestión de si el dinero bancario puede competir con este dinero digital creado por el Banco Central y si, por lo tanto, esto va a suponer la desaparición del dinero el dinero bancario, que es algo que yo tengo también mis dudas al respecto. Nada más, espero que el vídeo haya sido didáctico, que se haya entendido un poco más esto de los tipos de interés que fija el Banco Central en su política monetaria y nada más. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.